escribió invitándome. Yo sabía que la agenda iba a estar muy recargada, pero sabía que por otro lado teníamos en cierta manera la obligación de agradecerle la invitación a estos 2 días, naturalmente en compañía de la UNESCO, y que sea un testimonio de nuestro agradecimiento por las atenciones de ustedes, que son magníficas. Yo no voy a utilizar grabado nada, voy a hablar aquí a palo seco, como se suele decir, y mi tema va a ser multiculturalismo e interculturalidad. Comienzo con un ejemplo colombiano que me ha impresionado mucho, es absolutamente histórico. En la Constitución colombiana de 1991, el artículo 7º de la Constitución es una Constitución muy generosa en artículos, pero bueno, de todas maneras la primera parte son derechos fundamentales, y el artículo 7º dice: Colombia es una nación pluriétnica y pluricultural. Esto pues es algo muy fundamental, con sus consecuencias, tanto desde el punto de vista religioso, por supuesto, como cultural, como social, pero sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y entonces, pues, ha habido conflictos, como tiene que haber siempre en una sociedad que se caracteriza por ser insociable, insociabilidad, y conflictos con los países precolombinos, que el azote, que el ritual de una cosa, inclusive un senador de la República, Piñacue, indígena, pues en algún momento alguna cosa tenían que cobrar y se sometió a los azotes. Pero eso a veces puede llegar a conflictos todavía un poco más complicados, y en la legislación, no, en la tradición, en las costumbres guayú, una tribu al nororiente colombiano, ahí en el Catatumbo, la región ya casi limítrofe con Venezuela, ocurrió algo que puso un conflicto a la vista. Hubo gemelos, la tribu, y la tradición guayú manda que esos gemelos se vayan a las hormigas. Y eso es así, y eso ya se iba a ejecutar. El gobierno logró por lo menos negociar con los guayú que aceptaran la asesoría de una antropóloga, Esther Sánchez. Ella es antropóloga, a la vez abogada, y además muy buena gourmet, es decir, la cocina de Esther es algo extraordinario. Eso digamos, casi lo más importante a la hora de la verdad. Esther estuvo trabajando con esa gente, con esta tribu, estuvo trabajando 6 meses. A los 6 meses los gemelos viven. O sea, Esther estuvo trabajando con ellos fundamentalmente el ir mostrando cómo hay casos en que las costumbres jurídicas son ellas mismas contradictorias, porque pretenden defender los derechos fundamentales, y si en algún momento se encuentra que para defender esos derechos fundamentales, los de la tribu si se quiere, los de la pureza de la tribu si se quiere, al mismo tiempo hay una contradicción interna, que es los 2 gemelos a las hormigas. Ese es mi ejemplo con el cual quiero comenzar. Primero, la idea y el concepto de multiculturalismo. Es un concepto, para nosotros los filósofos, es un concepto de índole estrictamente fenomenológico. Es como se le da la pluralidad, las diferencias en una nación. Fundamentalmente hablemos de una nación, claro que uno puede hablar de toda Latinoamérica, etcétera, pero empecemos por la nación. Y entonces el multiculturalismo es la manera como se me da fenomenológico. El fenómeno es que hay diversas culturas. Bueno, y usted verá qué hace, ¿no? Es decir, si usted quiere acabar con ellas, pues le toca acabar con ellas, pero seguirán dándoseme como diversas culturas. Aquí ese es el punto de partida. El punto de partida hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque las cosas no son como son, como queramos,
sino cómo se nos da. Y así se nos da. Entonces, frente al fenómeno del multiculturalismo, muy bien planteado por la fenomenología, pues tanto husserliana, la heideggeriana, pero sobre todo Gadamer, es alguien que insiste en la diferencia de culturas, en la multiplicidad de culturas. Y entonces vamos a abordar cómo se puede solucionar eso socialmente. Bueno, pues socialmente hay que solucionarlo comprendiéndose unas culturas con otras, y ahí comienza todo lo que llamamos interculturalidad, que no es lo mismo que multiculturalismo, es la observación del fenómeno. Interculturalidad es tratar de ir buscando soluciones de convivencia en un mismo territorio de diversas culturas, de múltiples culturas. La interculturalidad lleva diversos pasos. Hay un primer paso sumamente importante, que es la comprensión intercultural. ¿No? Es el fenómeno de la comprensión. Ahí los filósofos han gastado mucha tinta, han gastado mucha imaginación. El clásico fundamental es Peter Winch, con su texto Filosofía y Ciencias Sociales, y con su otro texto, ¿qué significa comprender otra cultura? ¿Eso qué significa? Entonces la gran discusión allí es fundamental, porque para comprender otra cultura, lo primero que me pasa a mí es que debo acercarme a esa cultura no con caridad hermenéutica, no con misericordia hermenéutica, como que digamos a estos indiecitos en que andan, no. La única manera de comprender otra cultura es un primer proceso de apertura mía a esa cultura, donde apertura no significa abrir para engullir, sino todo lo contrario. Es abrir para exponer, para manifestarse, es mostrar cómo la propia cultura no es absoluta, sino que es cultura en plural. Y por tanto la otra cultura también es cultura. ¿Por qué? Porque cultura no es singular. El término cultura por naturaleza es plural. Y bueno, esto es lo que ignoran muchas veces en ciertas culturas. Entonces, ¿cuál es la cultura que más ignora que cultura no es el plural? Es el mercado, es el capitalismo. Ya lo veremos un poco más adelante. Esa apertura comprensiva no nos puede llevar inmediatamente a pensar que podemos comprender otra cultura de la misma manera que comprendemos la propia. Es decir, yo no puedo dejar de ser mi cultura, mi estilo de vida, mi ícono, un poco mi retrato. En esto la filosofía de Wittgenstein es extraordinaria a la hora de la verdad, como una cultura es una forma de vida, es algo icónico si se quiere, es algo absolutamente performativo. Y yo, por más que quiera convertirme al budismo, nunca dejaré de ser un budista que fue cristiano. Y por más que quiera comprender al budista, nunca lo podré comprender tan bien como se autocomprende él mismo. Entonces, hay ciertos idealismos en el sentido, sobre todo se dan mucho en la antropología, donde se nos dice que es necesario poder, como bien dice, estar en la cultura del otro. Claro que es necesario y es importante, así sea virtualmente, pero ellos piensan que puede llegar un momento en que yo deje de ser occidental y empiece a ser precolombino o afrocolombiano, etc. A esa utopía tenemos que renunciar, y eso es lo que nos da precisamente el cuidado de ser muy respetuosos cuando intentamos comprender otra cultura. El extremo actual del capitalismo, a la hora de la verdad, en la comprensión de culturas, es que dice muy bien, son culturas diferentes, pero pueden llegar a comulgar en la misma racionalidad. Y entonces viene el vicio de Occidente, Volney va a llamar eso colonialidad, bueno, se le puede dar el nombre, pero la esencia de la cosa es una esencia en que el capitalismo, ciencia, técnica, tecnología, innovación,
competitividad, productividad, tralala, toda esa cosa lineal del capitalismo occidental piensa que la única manera de comprenderse y de entenderse racionalmente entre culturas es la cultura científico-tecnológica occidental. Y ese es el gran fracaso. Es el gran fracaso. Claro, la conclusión puede llegar a decir son culturas inconmensurables, el término que utilizan los antropólogos, que utilizamos los filósofos, o sea, son culturas que cada una tiene su propia racionalidad, pero no hay manera de poner en diálogo una racionalidad con otra. Y resulta que en filosofía, seguramente que en otros saberes, es posible esa distinción entre racional y razonable. Y lo racional para nosotros puede ser el pensamiento científico-tecnológico. Todos estos avances, todos estos fierros, se los debemos a eso. Pero no quiere decir que la única forma de vida pueda llegar a ser la sustentada en ese tipo de cosas. O puede ser sustentada en ese tipo de cosas, pero con otra concepción del mundo. Entre otras cosas, las concepciones del mundo son también en plural. Las imágenes del mundo son también en plural. Y el problema del positivismo occidental, yo no voy a decir de toda la modernidad, porque el problema de la modernidad es que se dejó convertir en modernización, y modernización igual ciencia, tecnología, innovación, productividad, competitividad, la. No, modernidad es mucho más. Modernidad es pluralidad de culturas, modernidad es sociedad abierta, todo eso es modernidad. Los postmodernos respondieron que más bien de una vez rompían con toda la modernidad de una vez para liberarse de los sofismas de la modernización capitalista, y entonces terminaron por decirnos, bueno, basta con comprender otra cultura, más no podemos avanzar, son culturas inconmensurables, son culturas, cada una tiene su propia racionalidad, pero entre ellas no se pueden comunicar. Y entonces el resultado de la guerra, porque hay situaciones en las cuales los conflictos interculturales no se pueden solucionar únicamente comprendiendo, sino que tiene que haber unas reglas de juego comunes mínimas. El capitalismo de mercado occidental nos ha dicho las reglas de juego mínimas son las reglas del mercado. Y nosotros tenemos que defender que hay unas reglas de juego mínimas mucho más fundamentales. Y entonces damos el tercer paso y decimos en las relaciones interculturales, ojalá todo lo pudiéramos solucionar comprendiendo. Ojalá todo lo pudiéramos solucionar comprendiendo la tradición uruguaya. Ojalá todo lo pudiéramos solucionar comprendiendo las tradiciones afrocolombianas. Estoy hablando del caso colombiano, pero naturalmente en todas las regiones de Latinoamérica tenemos conflictos de ese estilo. Entonces hay veces en que esos conflictos deben ser resueltos tratando de buscar unos mínimos, no máximos, unos mínimos. Y aquí yo me valgo de un esquema de liberalismo político, de filosofía política de John Rawls, el gran pensador, quien dice la solución cuando estamos constituidos por visiones omnicomprensivas, holísticas, de la vida, del bien, de los dioses y demonios, de la moral, de la filosofía, hay una solución, y es, punto 1, pluralismo razonable de máximos. Esta es la comprensión. Entonces cada cultura tiene sus máximos, sus valores, sus morales, sus dioses y demonios, el término que a mí más me gusta. Y entonces ¿qué puedo hacer yo? Pues por lo pronto, tolerar es un poco mezquino. Es mucho mejor hablar de reconocimiento. Yo reconozco como razonable los dioses y demonios del adversario, los dioses y demonios del precolombino, y espero al mismo tiempo que ellos me vayan reconociendo mis dioses y demonios. Ese pluralismo razonable de máximos es el que nos puede llevar en algún momento, John Rawls,